Bienvenidos a otro episodio de esta cosa, que todavía no me le pongo nombre. Luego de haber estado lesionado de este hombre, ya estoy casi recuperado, pero ya voy a empezar a trabajar, así que manos a la obra con esta cosa. Así que vamos a darle una rápida repasada de todo lo que ha tenido el auto, lo que le he hecho, lo que le tengo que hacer, el estado del auto, y vamos a empezar con esta cosa de inmediato. Después de haber desarmado el auto completamente, lo pude poner en un marco que hice yo para poder rotarlo en 360 grados. Aquí le salieron varios detalles al auto. Pude ver el daño que había provocado el óxido en varias partes, y eso va a tener que ser inevitablemente reparado con metal nuevo. El auto sufrió un choque en la parte derecha, por lo tanto toda la parte derecha del auto está complicada en aspectos de carrocería. Ahora estoy trabajando en toda esta parte del auto, así que déjenme explicarles un poco todo lo que he hecho y lo que he tenido que hacer en estas partes. Como ya saben, el auto recibió un choque, y en la parte trasera es donde tiene el mayor daño en lo que se refiere a carrocería. Aquí hay varias partes que están podridas, ya a nivel de que ya no se pueden reparar. Hay latas soldadas sobre latas oxidadas, y varias partes, hoyos que están tapados con masilla, así que toda esta parte yo tengo que construirla otra vez, hay que hacerlo con metal nuevo. Y como se ve, no solamente la soldadura aquí está mal hecha, sino que también la pieza completa está doblada y está oxidándose severamente en algunas partes. Además, la parte trasera del auto, la esquina trasera, está súper mal, tampoco se puede reparar esta parte. Así que también voy a tener que cortarla y hacerla de nuevo. Así que voy a sacar toda esta parte por la línea que dibujé aquí, sacar todo esto, arreglarlo, desabollar y volver a soldar toda la parte. Así que, otro corte más. Ya con un poco más de metal afuera, se puede ver el desastre y lo podrido que está toda la parte de atrás del auto. A esto se le suma que los nervios de la carrocería también están doblados, por lo tanto esto va a llevar un poco más de trabajo que tenía esperado.
terminando de sacar las partes que estaban malas del auto, y después de haberme cortado por tercera vez, ya es hora de empezar con la fabricación y la reparación de todas las partes que estaban malas. Aquí es a donde yo aplico todo lo que he aprendido, que es bastante poco. Ya que la parte que está mala es la misma parte a la que yo aperno el marco para poder girar el auto, tengo que sacarlo. Para así poder cortar la parte que está mala, sacar los puntos de soldadura y reparar las partes una por una. En esta parte hay que tomarse todo el tiempo que nos estime conveniente para que la reparación quede bien, ya que hay una parte importante del auto y también tiene una forma compleja. Después de rellenar los hoyos con soldadura, tratar el óxido y ponerle una capa de imprimante, ya estas partes están listas para volver a soldar. Antes de volver a soldar las partes que ya dejé terminadas, aprovecho para sacar la última parte que estaba podrida del auto. En la parte de atrás, esta parte era como el centro de todo lo demás que tenía malo en la parte de atrás del auto, porque todos los paneles del auto se conectan en esta parte. Así que este punto es donde se reúnen cerca de 4 paneles del auto que están oxidados. Aquí se puede ver lo doblada que está el metal acá. Se supone que debe seguir la misma línea que la madera, para que vean. Además, ya teniendo todo esto más o menos limpio, puedo alinear la parte que ya que había arreglado y volver a soldarla. Una parte que estaba mala era la esquina justo donde se une con el portalón, la línea del auto. Esta parte decidí hacerla desde cero y con una pura pieza, y me costó bastante la verdad, pero al final pude lograr que quedara con una forma buena. Para quienes se preguntan cómo voy a volver a armar el auto de nuevo, o cómo me acuerdo de dónde dejé las partes, no me acuerdo, por eso tengo todo en bolsa acá. Todo está rotulado. ¿Se fijan? El único problema es que me faltan 2 piezas. Una son las bisagras del portalón, que tengo que encontrar para poder ponerlo. Esas de ahí. Y el otro, el freno de mano, que tampoco lo encuentro. Para poder arreglar el soporte del freno de mano, ese que sale ahí. Así que voy a seguir buscando a ver si lo encuentro. Ya saqué todas las partes de las bolsas que tenía. No sé. ¿Dónde está la cuestión? ¿Ah? Después de recibir un poco de ayuda extra de mi compañero, ya pude encontrar las bisagras para poner el portalón, para poder alinear la parte que hice para poder soldarla. Así que después de hacer unos ajustes menores con el martillo para que la pieza quede bien alineada y con la forma correcta, la pude soltar.
Y ahora con un poco más de experiencia y con las líneas del auto más definidas, puedo empezar con las partes realmente difíciles de hacer. Partí con un molde de papel, el cual lo traspasé al metal para cortarlo y después comenzar a darle la forma bien de a poco. Acá en estas partes que son más delicadas es importante ocupar golpes del martillo suaves y varios. No queremos marcar la pieza ni dejarla con golpes o partes menos. Finalmente ocupo un molde de madera que corté de la parte para afinar los bordes y dejarlos bien marcados. Acá ya se puede ver la diferencia de la pieza que hice con la pieza que tenía el auto. Y de esta manera, una a una, las piezas se van arreglando. Como la esquina trasera del auto es tan grande y complicada, la dividí en 3 partes. Y la empecé a hacer de la misma manera que la parte anterior. Con un molde de papel que después corté en lata. Y ocupando una voladora profesional pude dar la forma que necesita. Acá ya están las 3 partes juntas. Ahora todo lo que queda es soldarlas, ajustarlas bien y ponerlas de vuelta en el auto. El sol está fuerte, pero aparte de las quemaduras solares, uno soldando también se puede quemar la piel. Por eso no me suele ocupar un poco de bloqueador solar cuando uno solda. Esta quemadura de piel fue hecha con la luz de la soldadora al arco, así que nunca está de más un poco de protección y apartarse de la luz intensa. Como se vio anteriormente, varias partes del auto estaban podridas. Después de haberle sacado completamente el óxido a algunas de estas partes, se puede ver ya la cantidad de daño que tienen. Parece queso en algunas partes, por lo tanto voy a empezar a repararlas de una por una, tratando de dejar la mayor cantidad de metal original del auto sin tocar. A medida que vaya reemplazando el metal malo por metal bueno, las voy a ir soldando al auto. Y todas estas partes se van a poder ver en el próximo capítulo. Y eso fue todo por ahora. Ojalá les haya gustado el nuevo formato que implementé. Y nos vemos para la próxima.